Érase una vez en el oeste del año 1968, dirigido por Sergio Leone, es mi western favorito de todos los tiempos. Tal vez debería decir mi spaghetti western, y es que dentro del género de western, las películas de Leone encajan en ese término que se acuñó en los años 60, el spaghetti western, como referencia a esa comida italiana, el spaghetti, y todos estos westerns que se hicieron fuera de Norteamérica, básicamente en Italia. Sergio Leone a la cabeza, comandando ese subgénero que nació y obviamente teniendo en ese punto películas de las más importantes que se han creado dentro del género western y el subgénero del spaghetti western. Pero ¿por qué para mí Érase una vez en el oeste es la mejor película de todos los tiempos del viejo oeste? Bueno, acompáñenme en este video para que vean los detalles que les voy a compartir sobre esta película de Sergio Leone, la gran épica del oeste. Recuerden suscribirse a nuestro canal y también activar las notificaciones para que estén al tanto de los nuevos videos que tenemos cada semana. Protagonizado por Henry Fonda, Charles Bronson, Claudia Cardinale y Jason Robards, el film tenía uno de los elencos más importantes para la época. La historia se centra en la historia de un desconocido que lleva por nombre o apodo Armónica, que lo interpreta Charles Bronson. Su llegada a un pueblo donde se está gestando una disputa por unos terrenos que involucran a una viuda, que es Claudia Cardinale, a un magnate de una compañía de ferrocarril y a un misterioso asesino, que es Frank en el papel de Henry Fonda. Pero también está ese forajido Cheyenne que interpreta Jason Robards y tendrá que unir fuerzas con el personaje de Armónica para salvar a esa viuda que se encuentra en problemas. Así se gesta esta historia que nos presenta Sergio Leone en Érase una vez en el oeste. A film by Sergio Leone who gave a new face to the West with a fistful of dollars for a few dollars more. And the good, the bad, and the ugly. Starring Claudia Cardinale, Henry Fonda, Charles Bronson, and Jason Robards. Luego de haber dirigido El bueno, el malo y el feo, Sergio Leone creía que había terminado su ciclo del cine de spaghetti western o el cine del oeste. Él mismo había dicho que ya había contado todo lo que quería contar en ese género. No fue sino hasta que llegó una oferta de Paramount que él no pudo rechazar. Sí, así mismo como El Padrino, que hace ofertas que uno no puede rechazar, así le pasó a Leone con Érase una vez en el oeste. Cuando Paramount se le acercó, le propuso utilizar a Henry Fonda, su actor favorito de todos los tiempos, y esto fue lo que definitivamente lo enamoró del proyecto. En ese instante, él decidió contratar a sus amigos Dario Argento y Bernardo Bertolucci para que desarrollaran el guión de esa historia que luego se convertiría en Érase una vez en el oeste. Ese primer tratamiento del guión de Érase una vez en el oeste que hicieron Dario Argento y Bernardo Bertolucci estuvo concebido desde las referencias a las películas clásicas del oeste americano. El dúo dijo que pasó mucho tiempo revisando todas esas películas importantes de la historia del cine en el género del western, y así con esas referencias se construyeron una historia original. Luego sería Sergio Donati que iba a poner sus toques finales a este trabajo, y el guión que vemos realizado finalmente en pantallas de él. Pero así fue como nació la historia de Érase una vez en el oeste. Uno de los principales elementos que hacen que Érase una vez en el oeste se distinga de sus iguales es el ritmo. El mismo Leone nos tenía acostumbrado a un ritmo más trepidante, bien furioso en su puesta en escena, como son todas las películas del oeste por lo regular. Aquí tenemos una película más contemplativa y que se construye desde la pausa. Los personajes nacen en esos momentos donde prácticamente no está ocurriendo nada en pantalla, sino todo sucede dentro de la mente de los personajes. Y es así como Leone nos prepara para que cuando esa acción pega con fuerza. Solo habría que ver la primera secuencia, la secuencia inicial de apertura, cuando el personaje de Armónica llega a ese pueblo y están esperándolo esos tres bandidos. Aquí ni siquiera tenemos la música. Todos los sonidos son ambientales y así se va construyendo uno de los mejores inicios en la historia del cine.
También tenemos que decir la magnífica música de Ennio Morricone, un habitual colaborador de Sergio Leone. Aquí una vez más nos entrega un score para la historia. Los leitmotiv están ahí y cada vez que vemos uno de esos personajes llegando acompañados con esa música es algo de verdad magnífico. Ennio Morricone es un maestro de maestros y aquí lo demuestra. También hay que hablar de esa magnífica fotografía. La primera vez que vemos a Henry Fonda en ese plano que va subiendo desde sus pies hasta enfocar el close-up de sus ojos es fenomenal. Sin dudas de lo mejor de la película. Y ese era el efecto que quería Sergio Leone. Henry Fonda, hay que decir, era la primera vez que hacía de villano y ese era el impacto que Leone buscaba en la audiencia. Tener a un Henry Fonda que siempre había sido el bueno de la película, ahora como el villano despiadado. El papel de armónica fue pensado originalmente para Clint Eastwood. Este declinó, pues pensaba que su ciclo en el western ya había terminado. Es así como terminó en manos de Charles Bronson. Lo interesante es que Charles Bronson ya había rechazado un papel en la película El bueno, el malo y el feo. Es como venir y cerrar el círculo finalmente para Charles Bronson en uno de los papeles icónicos de su carrera. El papel de armónica es uno de los personajes de la historia del cine más importantes. Es decir, Charles Bronson en ese momento nació como leyenda, sin lugar a dudas. Es el momento más importante de su carrera y uno que lo catapultó de manera definitiva. Al igual que Charles Bronson, Henry Fonda, que ya mencioné, nunca había hecho de villano. Y este es un papel también que define la carrera de Fonda. Es un momento icónico dentro de su carrera y un antes y un después. Para Claudia Cardinale, como el personaje femenino dentro de esta película, es bellísimo lo que la cámara recoge de ella, cómo la retrata en pantalla, es impresionante, además de la fuerza que ella tiene cada vez que está en escena. Entre otros datos curiosos de la película, hay que mencionar la trágica noticia de Al Moloch. Este actor que interpretaba a uno de los pistoleros de la escena inicial cometió suicidio un día después del rodaje, lanzándose desde la ventana de su hotel, estando en el personaje, es decir, aún vistiendo el traje que le tocaba para la película. También hay que recordar el cine en París que presentó la película por 2 años de manera ininterrumpida. Consciente de la duración del guión que habían elaborado Bertolucci y Argento, Sergio Leone se apoyó en su amigo Sergio Donati para que le entregara una historia más concisa y que pudiera ajustarse mejor a los tiempos que regularmente tenían los programadores de los cines. Es así como Donati se suma al proyecto y muchas de las líneas clásicas que vemos en esta película salen de la pluma de Donati. Uno de los detalles que hace que Érase una vez en el oeste se separe de sus iguales es la escala. Ese es uno de los elementos más importantes aquí. Bastaría con mirar esa secuencia final y la forma como Leone la piensa y la compone y esa puesta en escena en pantalla magnífica. No hay un detalle fuera de tono, la cámara moviéndose, los cambios de ángulos, el plano cuando la cámara sube, luego los recortes en los planos cerrados a cada uno de los personajes. Y así de grandilocuente es esta película completa. Es cierto que en todas las películas del oeste tenemos esos grandes escenarios y siempre la cámara y esos planos juegan un papel fundamental, pero aquí lleva las cosas a otro nivel Leone. Igual con sus personajes, lo que logra Charles Bronson y lo que logran Henry Fonda en pantalla es un duelo épico, de lo mejor que hemos visto en la historia del cine y sin duda hace que esta película se eleve a un nivel por encima de todas. Por eso yo considero que es uno de los mejores westerns de la historia y es mi western favorito.
Espero que hayan disfrutado este video y que si aún no han visto Érase una vez en el Oeste, pues se motiven a hacerlo. De verdad, no se van a arrepentir. Recuerden suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones para que siempre estén al día con nuestros videos. Los esperamos en un nuevo video de Cinema Forum.